Amados, amadas, les voy a pedir que por favor vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19. Voy a leer en el nombre de Yeshua. Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a ti, junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Yahweh dio gran salvación a todo Israel, y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Yahweh, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Yahweh vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Versículo clave de la enseñanza de esta noche. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Amén. Voy a proseguir con la lectura mientras voy avanzando con el mensaje. El título de esta noche es Morando en las alturas. Voy a leer de nueva cuenta el versículo 19 de Primera de Samuel, el versículo 18 de Primera de Samuel 19. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. El título de esta noche es Morando en las alturas. Ramá, amado y amada, significa en las alturas, y Nayot significa morada. David, en medio de esta circunstancia tan
tan extrema, escapó, fue con Samuel el profeta a morar en las alturas. Morando en las alturas es el título de esta noche. Primera de Samuel 19:18. Aprendemos, amados y amadas, en la Biblia que debemos ser selectivos al momento de escoger a las personas con las cuales nos vamos a relacionar, porque esta selección que hagamos repercutirá en nuestras vidas, en nuestro destino o en nuestro ministerio. Vemos pues aquí a través de la Escritura la importancia de ser selectivo a la hora de escoger o elegir. ¿Elegir qué, amado y amada? Elegir con quién te vas a asociar en tu vida laboral, en tu vida espiritual, como hizo David, o en tu vida conyugal, en tu vida profesional, o en tu vida personal, solo por mencionar algunos aspectos. ¿Con quién te estás relacionando? Vemos aquí que David en esta historia, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ¿a dónde huyó, amados y amadas? Porque tenía toda una gama para elegir a dónde huir, como la tienes tú y la tengo yo, y la hemos venido teniendo y la vamos a seguir teniendo toda la vida. ¿A dónde huyó David? Huyó a tomar el celular y a ver toda la gama del dark web que hay ahí ofreciendo a todas las personas 24/7. No. ¿Huyó a un prostíbulo? No. ¿Huyó a donde huye todo mundo hoy en día? ¿Huyó a un antro? Le decimos aquí en México, no. David, al igual que tú y que yo hoy en día, cuando nos encontramos frente a una situación difícil, pudo haber seleccionado cualesquier opción a su alcance. Y opciones, vuelvo y reitero, tenemos muchas. Opciones de selección tenemos infinitas. La opción es infinita, amados y amadas. Pero fíjense la clave. Dice la Escritura, huyó pues David y escapó y vino al profeta Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que le estaba aconteciendo, que estaba siendo perseguido, que se encontraba en una situación difícil, se encontraba en angustias, estaba escapando por su vida. Y ambos, él y Samuel, se fueron a morar en Naiot. ¿Sí? Escogieron morar en las alturas. Esa fue la elección y la selección que hizo David. ¿Cuál selección estás tomando tú cuando te encuentras en una situación difícil? O en una situación, entre comillas, sin salida, en un laberinto sin salida. ¿Qué decisión has tomado tú? ¿Qué decisión has venido tomando recurrentemente tú como presunta solución a tus problemas? Porque muchos y muchas nunca salen de donde mismo porque siempre están seleccionando equivocamente. Es importante, amados y amadas, ser selectivos, como fue selectivo David. Hay una profundidad en las Escrituras que cada vez que leo y releo, digo, Señor, tesoros escondidos y secretos tan guardados que hay en tu palabra. Quisiera uno estar leyendo todo el tiempo. Con frecuencia, amados, amadas, me toca ministrar situaciones matrimoniales bien complicadas, mismas que no deberían de estar sucediendo si tan solo el esposo o la esposa hubiesen hecho una selección adecuada, hubiesen previamente consultado a Yahweh
desde un inicio si es que esa era la persona adecuada que Elohim tenía para casarse, él o ella. Pero por supuesto que no lo hicieron, amados. A la hora de seleccionar a dónde escapar, a la hora de decidir en la toma de cualquier situación que se presente en tu vida, todo hacen, escogen cualquier alternativa excepto ir a consultar al Eterno. Todo, preguntarle como hizo el nieto de David, como hizo Roboam. ¿Qué hizo cuando se le presentó una situación para hacer una toma de decisiones? Le preguntó primero a los ancianos, como debería de ser, pero como la respuesta que le dieron no convenía a sus intereses, entonces fue y le preguntó a los chicos, a los jóvenes que habían crecido con él, que carecían de toda experiencia, que carecían de todo lo necesario, más bien adolecían de todo lo que ese joven adolecía. Eso es lo que suele hacer el ser humano. Ir a tomar decisiones a su conveniencia, por así convenir a sus intereses, sin consultar al Eterno. Correr a tomar cualquier decisión, a veces sumamente tonta, que luego va a repercutir en sus vidas por décadas. En ocasiones, toda su vida repercute ese tipo de decisiones. ¿Por qué David huyó y escapó a donde se encontraba Samuel, pudiendo haber seleccionado ir como hacía Sansón, otro escogido del Eterno? En ninguna parte de la escritura de Sansón leí que se haya ocupado de las ovejas y del pueblo de Israel. Todo el tiempo de la vida de Sansón estaba seleccionando ir a los prostíbulos. Perdona que te hable tan crudo, pero es la verdad. Ni siquiera a la hora de seleccionar su esposa pensaba, voy de perdido por sentido común a meterme en la iglesia para encontrar una dama decente. Jamás. Toda la vida de Sansón hasta que murió estuvo seleccionando equivocadamente los lugares en donde iba, inclusive a tratar de encontrar a la compañera de su vida, a su esposa. Y demás está decirte los resultados, porque ya los hemos hablado. Pero en cambio David no huyó a los lugares que frecuentaba Sansón. Huyó a la casa del siervo del Altísimo. Huyó a la presencia del profeta. Y decidió, no solamente huyó, a visitarlo de entrada por salida para aparentar como hacen muchos. Huyó a donde se encontraba el siervo del Eterno. ¿Cuál siervo, amados? Cualquier siervo, un profeta, amados, que escribió algunos libros, Samuel, que seguimos leyendo y siguen siendo de inspiración para muchos de nosotros y siguen siendo de enseñanza y seguirán siendo una enseñanza infinita para todos y cada uno de nosotros. Samuel, un profeta de los pocos profetas que hay, que escribió varios libros, no uno, varios. Y no solo eso, decidió y seleccionó David libremente, sino que también decidió irse a vivir con el siervo del Altísimo, con el profeta, con un maestro, a aprender del profeta. Decidió morar en las alturas. ¿Estás decidiendo tú morar en las alturas o cuando nadie te ve
decides irte a lo más bajo, como solemos decir aquí en México, a lo más bajo que te puede presentar u otorgar como opciones la sociedad. Decimos aquí en México, cayó hasta lo más bajo. Cayó por decisión propia, seleccionó ir a pisar, a tocar fondo en lo más bajo por decisiones equivocadas, por no haber consultado al Eterno. Eso es lo que mayormente me toca ministrar. Que ya se divorció, que contrajo segundas nupcias, todo mundo, no me ha tocado uno solo que diga, no sabía que no debía de contraer segundas nupcias. Nadie dice eso, nadie tiene la suficiente honradez para decir, ignoraba que el Señor prohíbe el divorcio. Todo el mundo dice, me convertí y 7, 8 años después me vine a enterar que no debía de haberme divorciado ni recasado. ¿Por qué, amados y amadas? Porque no hay una comunión íntima con el Eterno. ¿Por qué David huyó a donde se encontraba el siervo del Altísimo, el profeta? ¿Por qué decidió David morar en las alturas? ¿Por qué no decidió irse a un antro o a un prostíbulo? Porque tenía una comunión íntima con el Eterno. Porque el mismo Espíritu Santo lo guió a que huyera a donde se encontraba otro siervo de él, que tenía una comunión íntima con él, del día a día. Y otro más como David, que empezó a tener esa comunión íntima con el Eterno, ahí en la soledad. Ese otro que también tenía una comunión íntima con el Eterno, huyó para morar en las alturas en compañía del profeta Samuel. ¿Y qué hace hoy en día la gente? Lo que ya te comenté, no le piden la opinión al Eterno en esa toma de decisiones tan importantes como es escoger a él o a ella, al cónyuge. Eso es lo que suele hacer la mayoría. Solo seleccionan a su cónyuge porque les pareció la mejor opción, el mejor varón, la mujer más bella, porque les atrajo físicamente. Pero nunca de los nunca le preguntaron al Eterno, ni siquiera lo tomaron en cuenta para la tal decisión. Y luego, con el paso del tiempo, es que vienen las grandes consecuencias y los famosos pleitos irreconciliables. Debemos, amados y amadas, aprender a ser selectivos y a escoger con sabiduría como lo hizo David. Escoger con sabiduría esas personas con las que nos vamos a correlacionar, esas amistades, esos amigos, esas amigas, esos compañeros de oración, esas compañeras de oración. Esa persona que te va a acompañar por el resto de tus días, con quien pretendes formar una familia. David, como tenía una íntima relación con el Eterno, dice la Escritura en 1 Samuel 19:18, que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, que significa en las alturas. Huyó David y en lugar de ir a caer en lo más bajo, como Sansón, David, en contraparte, decidió ir a Ramá, decidió ir a las alturas. Y le dijo al profeta todo lo que Saúl estaba haciendo con él, que procuraba matarlo. Y David y Samuel se fueron a morar en Nayot. Nayot significa morada, amado y amada.
Así es como debemos de leer las Escrituras, escudriñarlas con un diccionario en la mano, porque cada palabra que quizá tú pienses que no significa nada es trascendental en el mensaje que el Señor quiere aportar a nuestra vida y a nuestro corazón. David, cuando se encontró en una situación angustiosa donde tenía que tomar una decisión, como muchas veces nos toca a ti y a mí a lo largo de nuestra vida, tomar decisiones, la toma de decisiones, él decidió a través de la dirección del Espíritu Santo morar en las alturas, morar en las alturas. Y es lo que el Señor quiere de ti y de mí, que estemos morando en las alturas. No nos escogió ni nos predestinó para algo menor que eso. El Señor nos escogió para que moremos en las alturas. ¿A quién acudió David, amados y amadas? Aprendamos. Acudió al profeta. ¿A quién acudió? Al apóstol Saúl. Acudió a consultar a una bruja. ¿Me estás entendiendo? El Señor quiere que a través de ese caminar íntimo que tengamos con Él del día a día, aprendamos a tomar decisiones sabias, decisiones correctas, guiadas por su Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. ¿A quién acudió David? Al profeta, al siervo del Señor, al hombre de Dios, porque David tenía comunión con Yahweh, nuestro Adonai, nuestro Abacadosh. Por eso es que David corrió y huyó con el profeta Samuel. ¿Y a dónde se seleccionó ir David, amados y amadas? ¿A dónde corrió David? A Ramá, que significa lugar alto, que significa lugar elevado. Escogió pues ir a vivir a los lugares altos, esos lugares que están bien protegidos, esos lugares que te permiten una excelente vigilancia, por donde desde arriba puedes ver 360 grados. Eso es lo que escogió David, morar en las alturas. Ahí fue donde David seleccionó ir a refugiarse. ¿En dónde, amados y amadas? Porque está hablando en sentido figurado. Decidió ir a refugiarse en las moradas altas. ¿En dónde? En la presencia del Eterno. Decidió ir a morar cobijado por el mismo Adonai. No en cualquier lugar que te ofrece aquí al solo hecho de tomar tu celular. ¿Cuántas alternativas ofrece? Como ministraba hace algún tiempo a un joven en Sudamérica. Las mismas opciones que tienes tú en tu celular, las tengo yo. Las mismas. Solamente que yo he decidido no ir a seleccionar esas opciones que tú estás seleccionando para tu vida y que te tienen todo atado. Mira cómo estás. Todos tenemos las mismas opciones. David en aquel entonces tuvo las mismas opciones que tuvo también Sansón. Pero ¿en qué estriba la diferencia de la selección? Estriba en la relación íntima que puedas tener con nuestro Adonai. Relación íntima, dije, relación íntima, no relación de cuando en cuando te acuerdas, relación íntima, eso es lo que hace la diferencia. Una relación íntima es la que te va a hacer seleccionar morar en las alturas, en la presencia de nuestro mismo Abacadosh.
Eso es lo que significa Ramá en las alturas, y Nayot significa morada. Es ahí donde el Eterno quiere que selecciones ir a su presencia cada vez que te encuentres en una situación difícil, en una situación donde aparentemente no encuentres la salida, donde sientas que tus perseguidores por poco y te dan alcance. Ahí es a donde el Señor quiere que corras a refugiarte. ¿Y tú a dónde sueles ir a refugiarte cuando estás siendo perseguido, como fue perseguido David? O cuando estás en una dificultad. Porque vuelvo y reitero, hoy en día las opciones son tan variadas y tan vastas que algunos deciden correr a refugiarse en el alcohol o en la pornografía o en la vasta gama de entretenimiento que ofrece el Internet, con tan solo oprimir una tecla, y que conlleva a un infinito sinnúmero de resultados totalmente fuera de la voluntad divina. Tal y como hizo Saúl, siempre estuvo tomando decisiones equivocadas, porque él mismo tomó la decisión de no tomar en cuenta a Yahweh, nuestro Adonai, a todo lo largo de su vida, y caminó totalmente apartado de la fuente de sabiduría, tal y como hizo Sansón. Nunca de los nunca, tristemente, en la historia de Sansón, ni siquiera por 10 minutos o por 15 minutos, se lee un solo párrafo, un solo versículo, donde hable que Sansón estaba buscando dirigir al pueblo de Elohim, al pueblo escogido. Toda la historia de Sansón narra acerca de las pésimas decisiones que tomó, atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Fuera totalmente apartado del propósito de Yahweh, nuestro Adonai. Es importante, amados y amadas, vemos aquí en la Escritura, que sepamos elegir, que sepamos seleccionar, que sepamos con qué personas nos vamos a asociar. Trata de elegir personas maduras espiritualmente. Selecciona a tu círculo íntimo, acorde a la voluntad de Yahweh, nuestro Adonai. Como hizo David, quien permaneció siempre en la intimidad con nuestro Abba Kadosh, salvo en una ocasión que dice la Escritura, cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó de ocioso en el palacio. ¿A qué guerra se refiere si estamos hablando de la segunda capa, que es la capa espiritual? A la oración, amados y amadas, a la guerra espiritual. Cuando el rey, cuando el príncipe y la princesa de Yahweh debería de estar en ayuno y en oración, eso es lo que dice la segunda capa. David se quedó en el palacio de ocioso, a estar mirando por la ventana y encontró a una mujer desnuda. Un descuido, amados, trae trágicas consecuencias, terribles consecuencias. Y en esta intimidad, salvo esta situación que te menciono, que tuvo siempre David con nuestro Adonai, se volvió prácticamente uno con Yahweh. ¿Dónde? En el desierto, en la soledad, en medio del rechazo de su propia familia. Porque por si no lo sabías, David era un chico no amado, un chico rechazado aún por sus propios hermanos. Y Yahweh lo escogió porque él aprendió a depender
de nuestro Adonai, ahí lejos de su casa, donde lo aventaban porque nadie lo quería. Ahí David estaba solo, ahí donde él se sentía totalmente solo, es que se volvió amigo de Elohim. Ahí fue donde David empezó a hablar y a comunicarse con Yahweh, en la soledad de las montañas. Ahí se volvió un íntimo del Señor. Y Yahweh a la postre lo promocionó de la noche a la mañana. Así que aprende, amado y amada, cuando te encuentres en la soledad, cuando te encuentres en el desierto, cuando seas rechazado o rechazada, aprende a depender de Yahweh. ¿Qué contraste con Saúl, que nunca apreció los consejos del mismo profeta Samuel que Yahweh le había enviado? ¡Qué ironía! Pero así fue, lo podemos ver y constatar aquí en las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprender, amados, a través de lo que está escrito en la Biblia, que tenemos que ser selectivos a la hora de escoger aún nuestras amistades, de escoger nuestro círculo más íntimo, más cercano. Porque según elijas, esas serán las consecuencias de tus selecciones, de tus decisiones, de lo que tú hayas escogido previamente. En Proverbios 13:20 dice la Escritura: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así de sencillo. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién andas? ¿Andas con sabios? ¿Te estás acompañando de sabios o te estás acompañando de necios? ¿O te estás yendo al extremo como Sansón, acompañándote de personas de la vida galante? ¿Con quién te estás acompañando, amado y amada? ¿A quién estás corrigiendo cuando te encuentras en un aprieto, cuando te encuentras en una disyuntiva, cuando te encuentras siendo perseguido o perseguida? ¿A dónde estás recurriendo? En la escuela del profeta Samuel, David aprendió a no aprovecharse de la posición de liderazgo, porque ya había sido ungido como rey, a no aprovecharse de esas posiciones en las que el Señor nos pone en el liderazgo para beneficio personal. No nos ha puesto para beneficiarnos personalmente. En ese liderazgo donde el Eterno te ha puesto, nos ha puesto con la única finalidad de que enseñemos a otros, de que le tendamos la mano a nuestro prójimo, de que le transmitamos y le demos lo que por gracia hemos recibido. Muchos llegan a la cúspide y se corrompen. Muchos llegan a los lugares altos solamente para su desgracia. Se corrompen como se corrompió Satanás. Se corrompió, dice la Escritura, por la multitud de sus contrataciones. Perdió pisada, como hacen muchos hoy en día. Llegan a morar en las alturas solamente para corromperse, como Saúl, como Sansón. Y o se aprovechan de su posición de liderazgo para robar. Y se atreven aún no solamente a estar robando los diezmos, las ofrendas, sino que se atreven algunos a robarle la honra y la gloria a nuestro Adonai. Peor aún, debemos, amados y amadas, cultivar una relación íntima del día a día con Adonai,
con Yahweh Elión, andando en una relación íntima con Él. Así como cada día te acuerdas de tomar tus alimentos, así exige nuestro Adonai que tengamos esa relación íntima con Él del día a día, que nos alimentemos como hacían David y como hacía Samuel, morando en las alturas, en su presencia. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Vemos que Saúl tuvo una experiencia de 24 horas en la presencia del Espíritu Santo, pero terminó en el infierno, porque pese a experimentar, aún profetizar en la presencia del Eterno, esto no le fue suficiente para mantenerse de continuo en su presencia. Voy a proseguir leyéndote la historia. Y lo arruinó todo, porque no permaneció en la presencia del Altísimo, sino que persistió seguir viviendo en sus delitos y pecados, persiguiendo a David toda su vida para matarlo. Y este rey fue de mal en peor hasta terminar consultando una bruja y perdiendo su alma. Prosigo en la escritura en Primera de Samuel 19:19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí David está en Nayot en Ramá. Te lo voy a traducir a palabras espirituales. He aquí que David está morando en las alturas. Más envidia le dio, imagínate. He aquí que David está en Nayot en Ramá. He aquí que David, tu acérrimo enemigo, está morando en las alturas. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Aleluya. Cuando los supo, Saúl envió otros mensajeros por segunda vez, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Amén. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Nayot en Ramá. Vuelvo y reitero: he aquí que están morando en las alturas ese par de siervos del Altísimo. Traducido al castellano, eso es lo que le estaban diciendo ya por tercera vez en este mismo capítulo 19. Ese par, el profeta y el que ya está ungido como rey, han decidido morar en las alturas, en la mismísima presencia del Altísimo. Y dice la Escritura en el versículo 23, y fue Saúl a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el espíritu de Elohim, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿A dónde decidió ir el rey? A morar en las alturas. ¿Por qué? Porque andaba persiguiendo al que él consideraba su peor enemigo, porque pensaba que si lo mataba, él se iba a perpetuar en el poder, en el reinado, pero qué lejos estaba de ser cierto su pensamiento. Y dice la Escritura, y con esto termino, el capítulo 19 de Primera de Samuel, versículo 24, dice así:
Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Pero ¿qué sucedió, amados y amadas? Esto queda aquí escrito como testimonio. No fue esta la única vez que Saúl profetizó. Con esta ya van 2 ocasiones que Saúl profetiza, acorde a las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué hacía Saúl? Decidió ir a morar en las alturas con un propósito equivocado. Pero el Señor no se lo permitió. También profetizó Saúl por segunda vez aquí en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué hizo? Estar nada más ese día. Ese fue el único día que estuvo más tiempo en la presencia del Altísimo, 24 horas. Nada más ese día. Otro día profetizó algún tiempecito, unas horas quizá. Y también se dijo, también Saúl entre los profetas. Qué hermoso hubiese sido que Saúl hubiese decidido, ya que estaba ahí, morando en las alturas, en la mismísima presencia del Altísimo, hubiese decidido quedarse ahí. Pero le ganó la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento que tenía en contra de David, y se volvió a salir de la presencia del Señor. Decidió ya no seguir morando en las alturas. ¿Y cuál es la contraposición? Decidió morar en lo más bajo de la tierra, en sus más bajas pasiones, buscando asesinar a su contrincante, pasando por alto la decisión del Altísimo, quien ya había ungido como rey sucesor a David. Eso no le importaba a Samuel. Quería pasar aún por la decisión del Eterno de ungir a David como rey. Quería perpetuarse en el poder. Le ganó la ambición de estar ahí siempre, sentado en la silla, en el trono, en la silla presidencial. Por eso es que lo más que duró fueron 24 horas morando en la presencia del Eterno, en su mismísima presencia, profetizando con ese séquito de profetas, esa compañía de profetas, que presidía ¿quién? Samuel, a donde había corrido, a donde había huido David, a donde había escapado, a refugiarse en la casa del mismo profeta que presidía esa compañía de profetas. Con esto, amados, podemos descifrar que la fidelidad y la intimidad con Yahweh implican perseverancia, cosa que no hizo Saúl, cosa que no hizo Sansón, cosa que no hizo Judas. Judas estuvo caminando con el Mesías por espacio de 3 años y medio, pero al final decidió ya no proseguir con él, por ambición, por codicia, por avaricia. Decidió ya no perseverar, ya no proseguir en su presencia, como hizo Saúl. ¿Qué excusa le va a dar Saúl si profetizó en 2 ocasiones? Estuvo en la mismísima presencia del Eterno. El Señor siempre nos da la oportunidad, amados y amadas, pero depende de nosotros, de la decisión que tomemos. Depende de nosotros si perseveramos. Debemos perseverar en los caminos del Señor. De modo que debemos aprender a tener esa intimidad con nuestro Adonai. Porque vemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres que caminaron con Yahweh solo por un breve periodo de tiempo. ¿Y cómo terminaron? Terminaron todos absolutamente mal.
como los ejemplos que ya te he dicho, como Judas, que terminó vendiendo al propio Mesías por unas cuantas monedas de plata y acabó en el infierno, como Saúl. Acabó en el infierno, amados, después de haber caminado con el propio Mesías por alrededor de 3 años y medio. Decidió por su libre albedrío ya no seguir perseverando. Se apartó, claudicó, se separó del Eterno, dejó de cultivar esa intimidad con el Señor, con Elohim, y terminó en el infierno, como terminó Saúl. Y como Judas, también terminó Caín, y como Caín, también muchos otros que permanecieron temporalmente con nuestro Adonai, no permanecieron de continuo con Yahweh, sino solamente por un tiempo. No abandones, amado y amada, el lugar secreto. No abandones el lugar de su morada. No abandones esos encuentros con Elohim del día a día. Debemos buscar permanecer unidos a Yahweh, nuestro Adonai. Quiero leerte el siguiente pasaje. En Juan 15, 5, 6, en el nombre de Yahshua, leo con reverencia y dice así. Está hablando Yahshua, nuestro Mesías. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, dice San Juan 15:5. Pero el que no permanece será echado en el fuego. ¿Estás entendiendo? Está hablando en sentido figurado. Otra alegoría. Si permaneces en el Señor, vas a llevar mucho fruto. Pero si no permaneces, vas directo al lago de fuego, vas directo al infierno. No se trata de iniciar y de permanecer temporalmente como permaneció Judas. Se trata de permanecer siempre, no por 3 años y medio, no por 20 años aproximadamente como permaneció Salomón, habiéndole el propio padre David dado las instrucciones. Se trata de permanecer unidos a nuestro Adonai, que es la fuente de vida, siempre. Permanecer siempre. Una vida permanente en Él. Vemos aquí en las Escrituras que Yeshua está hablando metafóricamente, pero a su vez nos insta a permanecer en Él. Y amados y amadas, esta es la clave. Permanecer, no solo iniciar y estar en la compañía de profetas por 24 horas como hizo Saúl. ¿Por qué no permaneció ahí? ¿Por qué no se quedó si ya había llegado a morar en las alturas? A llegar al punto de la cúspide de estar profetizando. ¿Por qué no decidió permanecer? Porque el Señor nos ha dado libre albedrío, amados. Vuelvo y reitero, no se trata solo de iniciar y estar en la compañía del Señor o en la compañía de profetas por un breve periodo de tiempo, como hacen muchos. No se trata de eso. No se trata de una experiencia de 24 horas, o de 2 horas, o de 3 horas. Esto, amados y amados, no tiene mérito alguno, porque basta con leer las Escrituras y ver cómo terminó Caín,
cómo terminó Judas, cómo terminó Saúl, solo por mencionar algunos, quien acorde a la Biblia tuvo la oportunidad aún de profetizar, es decir, tuvo la oportunidad de estar en la mismísima presencia del Señor, en la presencia lleno del fuego del Espíritu Santo, en la presencia de nuestro Abba Kadosh. Y al apóstol que hizo, decidió por libre albedrío salirse de su presencia, desprenderse, separarse de esa unión íntima con Yahweh. Decidió, como dice aquí la Escritura en Juan 15:6, decidió no permanecer en la presencia del Altísimo. A diferencia de David, quien optó por correr a Ramá en las alturas y morar en Ayot, es decir, decidió morar en las alturas, decidió estar morando en las alturas, decidió, eligió, seleccionó esa comunión íntima con Adonai, decidió habitar en la misma presencia del Altísimo y poderoso Yahweh Elión. Y ahí vemos que cuando Saúl se enteró en dónde se encontraba David, envió 3 grupos, 3 compañías de soldados, de mensajeros, a tratar de capturarlo. Y como vio que no pudieron, y que empezaron a profetizar en compañía de esas compañías de profetas, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y también ellos empezaron a profetizar. Así que Saúl decidió ir personalmente. Y oh, sorpresa, que el Señor, como dice la Escritura, no hace acepción de personas, sino que también el Espíritu Santo fue derramado sobre el mismísimo rey que estaba persiguiendo a David. Pero él mismo, por su libre albedrío y por su propia decisión, optó por separarse, optó por no seguir morando en las alturas, en la presencia del Señor. ¿Dónde estás morando tú, amado y amada? ¿Dónde estás morando? ¿Dónde has estado morando? ¿En las alturas? ¿Has escogido, como David, estar en buenas compañías? ¿Has seleccionado estar en la presencia del Señor? ¿Has seleccionado estar en la compañía de nuestro Adonai? ¿Has seleccionado en la mismísima presencia del Altísimo a esa persona tan especial que te va a acompañar por toda tu vida? Me refiero a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. ¿Has elegido como tu única opción estar en la presencia de buenas compañías? ¿O sigues como antaño cuando te encontrabas en Egipto, en el mundo, morando en los lugares más bajos? ¿O es que acaso sigues seleccionando y escogiendo sin tomar en cuenta a Dios las decisiones más importantes y más trascendentales de tu vida? No seas de esos que aparentan estar morando en las alturas y decide hoy permanecer en Él todos los días de tu vida. Así como dice aquí Juan 15:5, que permanezcamos en Él para poder llevar mucho fruto. Permanecer, ¿qué significa permanecer? Constantemente, siempre. Permanecer en la fuente de vida, permanecer en su presencia. Decide a partir de hoy, de este mismo día, tener una relación íntima y diaria con Yahweh y alimentarte de su Ruach, estar en amistad con tu Creador, con nuestro Abba Kadosh, con nuestro Padre Celestial.
y por ende, estando en su presencia, tomar excelentes decisiones, decisiones tan trascendentales como tener sabiduría para seleccionar aún a nuestras amistades, tener esa sabiduría divina para seleccionar a esos compañeros de oración, a los hermanos en la fe, para poder seleccionar sabiamente a esos líderes espirituales íntegros que puedan dar un aporte positivo a tu vida. Escoge pues tú permanecer en Yeshua, permanecer, y digo permanecer toda tu vida, todo tu peregrinaje, todo tu caminar con el Eterno, sin fluctuaciones. No escojas estar llevando una vida espiritual fluctuante. Es decir, un día oro y otro día se me olvida, un día ayuno y otro no. Que nuestra vida con Elohim sea íntima, sea constante, que nuestra relación con Yahweh sea del día a día, sea una comunión íntima y sincera, que lo primero que hagas al amanecer sea saludar a nuestro mejor amigo, a nuestro mejor padre, al mejor padre que pudiéramos haber tenido. Que sea esa tu selección y tu elección todos los días de tu vida, permanecer en Él, morando en las alturas. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche, Señor, por esta palabra, Señor bendito, que has traído a cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor bendito, que las selles en nuestros corazones, Señor bendito, y que nos ayudes a tener esa relación íntima, esa relación permanente, Señor, en ti, y que nos ayudes por ende, Señor, a tomar las decisiones correctas, Señor, de con quién nos vamos a acompañar, Señor, y a dónde vamos a huir, Señor, a dónde vamos a recurrir, con qué, Señor bendito, con qué persona, con qué líder espiritual vamos a correr, Señor, cuando nos encontremos en angustia, en dificultad, Señor, cuando nos encontremos en persecución, Padre bendito. Que la decisión que tomemos sea como la decisión que tomó David, Padre celestial, que huyamos, Señor, y que escapemos, Señor bendito, a Ramá, Señor bendito, que escojamos huir a Nayot en Ramá, Señor, morando en las alturas, Padre, en tu presencia, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, he orado, Señor, amén y amén.